La censura es algo que siempre ha estado presente en el internet, en la televisión e incluso en el anime. Sí, ¿por qué no? Así que, revisando ahí me di cuenta de varios animes que tenían censura y me di cuenta de que a lo mejor no hemos visto partes completas de algunos animes o lo hemos visto tapados. Tal es el caso de Tokyo Ghoul, que la versión para Alemania, incluso la versión con doblaje de Funimation para Estados Unidos, tiene censura. Es más, ni siquiera es una censura de cortes, es una censura en la cual la mitad de la pantalla aparece con una raya negra mientras que la otra mitad se puede observar perfectamente. Igualmente también muchas escenas sangrientas se les ha puesto un cuadro negro encima. Esto supuestamente porque según el gobierno de Alemania y según las leyes de Funimation lo representan como algo demasiado sangriento que no es muy adecuado, por lo menos para la mayoría del público. Por tal razón, para poderla licenciar, en el contrato se estableció de que para poder emitir esta serie se tendría que emitir con estos cortes o con estas ediciones especiales para algunos países. Por suerte, el anime nunca fue licenciado para Latinoamérica, por lo tanto, la versión original de Japón no tiene esta censura. Otro ejemplo de esto es Domestic Girlfriend o Domestic no Kanojo, como ustedes lo conozcan. Y no, por desgracia no se salva de esta lista, sino que varias partes del manga fueron eliminados dentro de la adaptación a anime. ¿Por qué? Muy simple, para poder cumplir los estándares de emisión dentro de Japón y en el resto del mundo, tenían que cortar las partes que no eran adecuadas para todas las edades, o por lo menos que no eran adecuadas para la clasificación del anime, la cual es más 16 dentro de Estados Unidos. Si en caso las partes del manga las cuales están recortadas dentro de la adaptación de anime fueran permitidas, entonces este anime pasaría de ser un simple ecchi o romance y pasaría a ser un hentai o soft hentai, algo que pasó con un anime que veremos también más adelante. Otro caso en particular es Elfen Lied. El abuso infantil e incluso las escenas sangrientas puede ser algo muy crudo y muy difícil de procesar. Sin embargo, irónicamente, este anime es marcado como una pieza maestra e incluso teniendo una de las mejores bandas sonoras recordada por todos los tiempos. Elfen Lied logra acercarse incluso al nivel de Death Note e incluso marca uno de los animes de acción o drama más impresionantes de toda la historia. Sin embargo, este anime nunca pudo ser transmitido en televisión abierta en ninguna parte del mundo, incluso dentro de Japón, por lo crudo que es, como ya se había mencionado. Aún así, es posible comprar los capítulos legalmente a través de internet o conseguirlos por alguna suscripción de TV paga y bajo el título de no apto para menores de 18. Aunque como lo digo, no incluye material pornográfico o material que sea para adultos, sí que puede ser algo crudo y es uno de los animes más fuertes que se ha mencionado por toda la historia y uno de los que ha sido más censurados en todo el mundo. Kodomo no Hikan. Este anime básicamente fue censurado por una razón muy simple y es por pedofilia. Aunque hay muchos hentais de este tipo, Kodomo no Hikan no es una serie de estas, sino es una serie que está calificada como romance. Aún así, este anime, ciertamente el gobierno de Japón dice que incita a la pedofilia y alucinaciones de este mismo tipo. Por esta misma razón, este anime fue censurado dentro de Japón, tanto en animación como en sonido. Diálogos fueron cambiados para la emisión de televisión y únicamente fue emitido en televisión de paga y a horas muy tarde de la noche. Es más, ninguna cadena de Estados Unidos ni de Latinoamérica quiso comprar la licencia por la gran cantidad de críticas negativas que había generado este anime dentro de Japón y tanto fuera de Japón. Aún así, las versiones se pueden encontrar piratas y no hay ningún distribuidor que las pueda vender legalmente. Número 1. Akisora. Según las críticas y el gobierno de Japón, este anime no es bueno para la juventud ya que incita al incesto, cosa que no es bien visto. Básicamente la historia de este anime es de un hermano que se enamora de su hermana, ambos son de sangre y según la moralidad de Japón eso no es algo que sea bien visto. El anime nunca fue televisado y únicamente fue vendido en versiones de Blu-ray y versiones de DVD. Incluso algunos críticos califican este anime como un hentai o soft hentai, por lo que no puede ser vendido, ni siquiera ha sido licenciado para Estados Unidos ni para Latinoamérica.
Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, nos están viendo en Facebook, recuerden darle un like a nuestra página y seguirnos, compartir este video. Y si nos están viendo dentro de YouTube, recuerden dar un like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo, soy Antonio y nos vemos hasta la próxima y hasta luego.